Buenas tardes a todos. Bienvenidos, damas y caballeros, a este tema tan interesante de hoy, que lleva por título Mónadas y esencias. Este tema, vamos a profundizar en varios aspectos. Temas bastante interesantes, bastante trascendentales. Bastantes autores han hablado sobre esto ya. Podéis buscar las mónadas, lo que es la mónada, luego lo vamos a explicar, en la filosofía monádica de Leibniz. Y la esencia, de la esencia hemos hablado. La esencia hemos hablado, podemos recordar pues, que es el material psíquico con el que creamos alma. Nuestra alma está hecha de esencia. Muchas veces esa esencia se puede ver como un gas que sale del cuerpo cuando éste reposa, un gas blanco, un humo blanco. Pero bueno, esa esencia puede estar capturada en el ego, puede estar enfrascada. Ese humo blanco puede estar enfrascado en el ego. El ego no son otras cosas que nuestros constructos internos. Pero el ego se relaciona con los 7 pecados capitales o con los 3 venenos mentales, dirían los tibetanos, o con los defectos psicológicos, podríamos decir, en un lenguaje más actual, más concreto, defectos psicológicos. Bueno, en ese proceso del trauma, esa esencia, ese gas, ese humo blanco, en vez de formar nuestra alma, en vez de estar libre, se enfrasca en ese defecto. Diríamos que el defecto atrapa una cierta cantidad de esa esencia, en el caso del ego. Si no, pues simplemente tenemos esencia libre, que es lo que se ve poco. Nos gustaría verlo más, que fuera más cotidiano, que la gente tuviéramos más alma. Somos unos desalmados. Sí, eso es algo revelador que descubrimos en estos estudios gnósticos. Somos más desalmados de lo que creemos. Creemos que tenemos mucha alma, pero no tenemos tanta. Si tuviéramos toda nuestra alma, o vamos a decir una cantidad interesante, como un 50% de nuestra alma, nosotros seríamos personas completamente virtuosas. Externamente no se nos percibiría ningún defecto, para que os hagáis una idea de cómo sería alguien que tenga el 50% de su alma conquistada, de su alma libre. Aquí nosotros hacemos este matiz importante. Y antes de hablar un poco más sobre las mónadas, bueno, voy a daros una breve definición, luego profundizaremos un poco más. La mónada es la parte divina. La parte divina. Ayer hablamos de los cuerpos, también hablamos de los éteres, hablando de su relación con los 7 cosmos, ¿no? Intentando integrar todo esto, enlazarlo, unirlo. La mónada sería el conjunto de las partes altas de nuestro ser. Esas partes que solo funcionaban con 3 leyes, incluso las que funcionaban con 6. En el 6 estaría el alma, ¿no? El cuerpo causal. La mónada podríamos decir que está parte en el alma y parte por encima. Más bien por encima. Eso sería nuestra mónada, nuestra parte más alta de nuestro ser, nuestra parte más divina. Vamos a darle esa definición a la mónada.
porque tampoco necesitamos una definición mucho más profunda. Ya es bastante abstracto. Pero vamos a quedarnos con eso, que la mónada es nuestra parte divina. Nuestra divinidad interior, nuestro Dios interior, le vamos a llamar mónada. Bueno, y aquí voy a compartir un poquito con vosotros una imagen que tengo para ubicaros en lo que ahora vamos a hablar. Esta imagen, como veréis ahora mismo, viene del budismo y habla de lo que conocemos como la rueda del samsara. Esta rueda, que está aquí, la tenéis explicada en inglés, por eso he cogido esta imagen. Está, si os veis, la está agarrando Yama. Yama la está agarrando con las manos. Es el señor de la muerte y es el que la hace girar. Esta es una imagen tibetana, ¿vale? Tenemos otras. Nosotros en los estudios gnósticos tenemos una visión parecida y con unas cosas distintas, pero se parece mucho a esta. Nuestra visión es más simple, pero hace énfasis en lo que consideramos más importante. Si veis aquí que hay un reino humano, lo que es a la izquierda de la rueda, hay un reino que pone humans en inglés y debajo pone animals. Y debajo pone being in hell. Está diciendo seres en el infierno. Y luego dice fantasmas hambrientos o espíritus ávidos, podríamos traducirlo. Y luego hay unos templos de los devas, de los dioses arriba. Y luego aquí pone Asura. Ellos hacen una división en estos reinos. Nuestra división es más simplista, pero va más al grano. Luego veis que tiene aquí las 12 causas de dependencia originada, que bueno, no se ven muy bien. Y en el centro están los 3 venenos mentales: odio, apego e ignorancia. ¿Vale? Representados por el cerdo, la serpiente y la paloma. La paloma para los tibetanos es un signo de la ignorancia. Es un ser para ellos bastante involutivo, no lo consideran muy allá. Tiene más símbolos, tiene más cosas, está cargado de simbolismo. Pero bueno, esto es un poco la visión tibetana. En nuestra visión es más simple. Si os imagináis un círculo, ¿vale? Os lo tenéis que imaginar porque no tengo la imagen. En la parte de, bueno, el círculo, ¿vale? Pues en la parte de abajo estarían los reinos minerales. Las esencias están en ese reino mineral. Entonces vamos a imaginar que sube por mi izquierda, aunque esto va a ser vuestra derecha. Sube por mi izquierda, el reino mineral se convierte luego en vegetal. Esas esencias pasan al reino vegetal. No es que se conviertan, es que pasan. De tener un cuerpo mineral, los minerales crecen. Aunque nosotros los tengamos como inertes, están vivos porque tienen un crecimiento. Y sabemos que hay una esencia, hay una conciencia, hay un elemental. Entonces va subiendo del reino mineral, ese elemental, al reino vegetal. Nuestra conciencia ha pasado por ahí, nuestra esencia ha pasado por ahí y conforme ha ido creciendo la conciencia hemos ido subiendo al reino vegetal, luego hemos ido al reino animal. Entonces en el trocito de arriba, un trocito bastante estrecho de lo que es toda la rueda, os tenéis que imaginar, un trocito pequeño, ¿vale? Pequeñito, ahí arriba es el reino humano.
En ese reino humano, pues coincidimos con los tibetanos y con otra gente por las experiencias directas de muchas personas, de clarividentes, y ese trabajo de investigación en los mundos internos, que más o menos son 108 vidas, más o menos, humanas, en una vuelta de la rueda del samsara. Luego, si en esas 108 vidas no aprovechamos para disolver nuestros egos y para salir de esa rueda, pues ya se encarga la naturaleza de hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues hemos hablado hace poco, en todas las 4 anteriores conferencias hemos hablado un poco del proceso ese de lavado que hace la naturaleza, y realmente es un favor que nos hace. Nosotros lo vemos como malo, eso de volver a involucionar, ¿vale? Hemos evolucionado por este lado, hemos evolucionado, hemos llegado arriba, al reino humano. Pero este reino humano, si nosotros no hacemos algo por realizarnos, la naturaleza nos lleva hasta allí, ¿vale? Sube y nos lleva hasta aquí, hasta el reino humano. Y cuando bajamos, pues, ¿por qué bajamos? Bajamos porque no nos hemos realizado ni nos hemos liberado de esa rueda. Y entonces involucionamos como animales involutivos. Aquí, al final, si no nos hemos realizado, estamos en la vida 108, si no nos hemos realizado, estamos como llenos de resabios, llenos de manías, de defectos, de peculiaridades, de sabiondeces. Ya lo sabemos todo, pero estamos viciados. Si no nos hemos realizado, si no hemos aprovechado para hacer ese trabajo espiritual en esa existencia humana. Y baja la rueda por el reino animal involutivo, vegetal involutivo, y llega al mineral involutivo. Y cuando llega al mineral es cuando entramos en el reino más sumergido, la conciencia entra en el reino más sumergido de la naturaleza, en el tritocosmos que explicamos el otro día, en los 7 cosmos. Y ahí empieza a disolverse toda nuestra personalidad, nuestros egos. Todos esos envases, la esencia no se disuelve. Lo que se disuelve son los envases de la esencia, la memoria de la esencia. Esa esencia queda limpia, se borra. ¿De acuerdo? Y ahí puede volver a subir otra vez, limpia, cuando ha pasado por esos reinos infernales. El tiempo que tardamos es absolutamente indeterminado. No existe, porque habrá gente que se aplique mucho cuando es elemental de planta, elemental de animal, y llega hasta el estado humanoide este que estamos ahora. Y entonces vaya muy rápido. Y la bajada, pues también puede ser rápida o puede ser lenta. Hay quien tarde más, hay quien haya generado muchos egos, haya generado muchos compartimentos distintos donde ha metido trocitos de su esencia. Esos son los egos. Tener muchos egos es tener muchos compartimentos. ¿No habéis escuchado hablar de la expresión una persona sin dobleces? Es una persona sin dobleces, es una persona maravillosa, sincera, honesta. En realidad nos está hablando de que no tenemos, el lenguaje popular nos está hablando de que no tenemos 2 caras, ni 3, ni lo que se llaman dobleces. Que por aquí este papel es de un color y por el otro lado está doblado y es de otro. O el papel está doblado y dentro el papel esconde otra cosa distinta a la que ponía por fuera. Nos está hablando de divisiones en nuestra esencia, al fin y al cabo. Nos está hablando de egos. Entonces, si uno tiene muchas divisiones, su esencia muy repartida en muchos envases, muy embotellada, en muchos egos distintos, esa esencia no es libre. No tiene alma libre. El alma está atrapada en esos egos. Si el alma se libera, entonces es cuando la esencia se libera, es cuando decimos que creamos alma. ¿De acuerdo? Muy bien. Introducido este concepto de la rueda del samsara, vamos a pasar
al concepto de mónadas. Tenemos por aquí esto de... ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Aquí tenemos la rueda. No me deja pasar. Un momento, por favor. Vamos a pasar al concepto mónadas. El concepto mónadas. Bueno, hay quien lo puede representar con imágenes de este tipo, como esferas, porque esa mónada, en esa mónada está todo, está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, todo está en esa mónada. Y esa mónada es la que nos impulsa, es la estrella que nos ilumina y nos impulsa, nos anima a hacer cosas. Esa mónada es la causante de que nosotros pues queramos realizarnos, queramos buscar la parte más espiritual, buscar la divinidad dentro nuestro. Esa mónada explica muchas cosas, porque como es arriba es abajo. El impulso realmente viene de arriba. ¿Por qué decimos de arriba? Porque no estamos hablando de una latitud o una altitud en el cielo. Estamos hablando de dimensiones superiores. Estamos hablando de cosmos superiores. Pero es otra dimensión. Esa mónada está en otra dimensión. Cuando hablamos de las 7 dimensiones, estaría en esa séptima dimensión, que es espíritu puro. Se le llama séptima dimensión, pero también se le llama a veces dimensión cero. De ahí viene nuestra mónada. Ahí está. Y de ahí viene todo el impulso que tenemos por hacer muchas cosas. Esa mónada es la que nos tiene que impulsar a querer autorrealizarnos. ¿Qué significa autorrealizarse? Porque se escucha mucho, pero la autorrealización del ser no está tan claro en qué consiste. Hay quien lo de ganar dinero, hacer su empresa, desarrollarse, desarrollar su cualidad, lo tiene dentro de la autorrealización, sí, pero eso no es la autorrealización del ser. Y si es la autorrealización del ser, es una parte muy pequeña, ínfima. Bueno, la gente que desarrolla algo de vocación, un oficio de vocación, pues esa gente podía estar un poquito más cerca de la realización del ser, pero la realización del ser tiene que ver con una maestría interior más que con bienes materiales. Entonces no es importante el resultado material para la mónada. Para la mónada lo importante es la maestría interior que se adquiere. Y bueno, pues vemos que realmente esa mónada pues no le importa tanto lo que consigamos en un plano material. Aquí tenéis el esquema, un esquema del que habló de esta Leibniz, del que empezó a describir esta filosofía monádica. La podéis investigar un poco por vuestra cuenta. Yo la dejo ahí. Tiene
tiene miga y es interesante, pero simplemente de esta parte de la mónada, lo que queremos comentar hoy y comunicar es que, bueno, lo que impulsa dentro nuestro es esa mónada, pero no a todo el mundo le impulsa la mónada. En este proceso de la existencia, no todos tenemos el mismo impulso. Como es arriba es abajo, hemos dicho. Entonces podéis ver en la calle, en vuestros compañeros, en la realidad, en la gente que conocéis, en la familia, que cada uno trae su propio impulso. No todo el mundo tiene las mismas, los mismos intereses, las mismas ganas, los mismos intereses trascendentales o metafísicos, los mismos intereses espirituales. Y eso depende del impulso de la mónada. La esencia, esta que hemos hablado antes, esto es importante. La esencia se puede liberar básicamente de dos maneras. De esta rueda del samsara, que estaba agarrando el demoniete este, que le llaman llama los tibetanos. En otras culturas tiene otros nombres. Los egipcios también, en la cultura egipcia creo que era... No me acuerdo cómo se llamaba. Si te acuerdas tú, Delia. Apophis. Apophis. Apophis en la cultura egipcia era el que giraba esta rueda de la existencia y de la transmigración de las almas. Dice Paco que es Tifón. Tifón Baphomet, ¿verdad? Eso era. Tifón Baphomet. Es el que está representado en los dibujos estos egipcios. Porque tiene barriga y tal. Sí, es el Tifón Baphomet, creo. El caso es que bastantes culturas tienen esta representación. Eso nos está hablando de algo. Cuando el río suena, agua lleva. Luego tenemos que ser precisos porque si no, la ambigüedad nos come. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero precisar? Esa mónada, esa esfera, esa divinidad, que es la que nos da la vida, que es la que hace que se manifiesten todos los otros planos, pues es libre. La libertad, el libre albedrío, empieza en Dios. Entonces, si no respetara la libertad de un Dios, si no se respetara la libertad de un Dios, ¿qué libertad habría aquí abajo? Si los dioses no fueran libres. Y los dioses en su libertad pues eligen y dicen, bueno, pues a esta alma humana que tengo yo aquí, en esta vida no me interesa que se realice. Vas a hacer otras cosas que yo te voy a poner. Y esa alma humana pues se va a sentir realizada haciendo lo que le dice su mónada, sea lo que sea. A veces la mónada... Yo veo gente que tiene verdadera vocación por cosas que digo, pero ¿cómo puede tener vocación por esto? Y bueno, ahí también tiene que haber un impulso de la mónada. Discernirlo ya es harina de otro costal. Discernir si estamos teniendo un impulso del ego o un impulso de la mónada, eso, bueno, pues tenemos que aprender. A eso se va aprendiendo. Se ve, se va viendo. Pero a veces sorprenden esos impulsos de la mónada. A veces son transgresores, ¿no? A veces espiritualmente se te dice que hagas algo que te resulta duro para tu vida material o para tu concepción del mundo, o tienes el impulso pero las circunstancias no acompañan y eso puede hacer que se frustre tu éxito. Puede ser que porque no has esperado el momento adecuado, pues las circunstancias, por ejemplo, imagínate que tu mona te impulsa a tener un coche. La mona te impulsa a otras cosas más espirituales, pero a veces no impulsa, a veces dice, no, vive la vida, sé feliz, disfruta de la vida. Y la mona no quiere realizarse.
es libre. A las mónadas no se las puede obligar. ¿Cómo se le van a obligar a las divinidades a hacer cosas? Ahí está la libre elección. Ahí empieza el albedrío, el libre albedrío. Choca, ¿no? Porque dice, ¿pero cómo haces esto? Bueno, pues tiene libertad esa persona para hacer lo que quiera. Es algo que a veces nos repatea. A veces llevamos un ego, que es un ego, eso sí es un ego, dictatorial y tirano que le quiere decir a la gente qué es lo correcto y qué es lo que tienen que hacer y lo que no, pero ¿cómo hacéis esto? Ahora se está viendo mucho, ¿no? Pero se ve que es un ego porque además es una programación. Ahora de repente, en un año, lo correcto es ir con mascarilla. Impensable, ¿verdad? En 2019. ¿Quién iba a pensar que lo correcto era ir a hacer deporte con mascarilla? Estamos cayendo en el absurdo de los más absurdos, pero bueno, eso es por la conciencia dormida. Os quiero decir que, bueno, lo correcto, lo incorrecto, la moral convencional, el convencionalismo social, la proyección social, eso es una programación, eso es una moda, eso se crea. Eso se crea. ¿Cómo han creado esto de la mascarilla? Bueno, pues ya lo habéis visto, sin la televisión habría sido prácticamente imposible que tuviera tanta fuerza. Y luego, bueno, pues las autoridades hacen toda una campaña de propaganda increíble y hacen que la gente empiece a pensar de la manera que ellos quieren. El que se cuestiona las cosas pues puede ver el absurdo en todo esto de las mascarillas, por poner un ejemplo. Como puede ser un absurdo tantas cosas que hacemos. Hacemos muchas cosas muy absurdas en esta vida moderna que tenemos. Podemos buscar muchos ejemplos, como comer comida envasada, con conservantes que nos envenenan, en latas que deterioran la comida. Todas esas cosas son parte del absurdo. O sea, el absurdo no viene en 2020. No, el absurdo pues ya lo vivíamos. Y hacemos las cosas un poco mecánicamente. Luego estás en una sociedad y dices, bueno, pues si es que lo que tengo es esto. Bueno, pues si lo que tienes es eso, vas a tener que lidiar con eso y vas a tener que, bueno, convivir con eso. Pero otra cosa es que encima estemos contentos, que nos parezca bien. Que no, es que la vida es así, es el avance, es el progreso. En realidad no es el progreso, es una fase involutiva. La realidad es que es una clara involución. Sí. Pero bueno, pues la conciencia dormida lo viste, lo disfraza. Y esto de las mónadas que os he contado es bastante interesante porque hay mónadas que... Vamos a poner otra vez la imagen de las mónadas. Hay mónadas que tienen el impulso de realizarse, de que su alma humana adquiera maestría. Con el paso por esta existencia en la rueda del samsara, adquiera maestría. Y no simplemente pase de los reinos más altos a los reinos más bajos sin haber aprendido nada. Entonces podemos aquí deducir que hay mónadas que se dedican a que su alma humana adquiera maestría. La maestría no es algo que puedas hacer en un curso de ningún tipo. Ese detalle es importante. La maestría no es algo que puedas tú adquirir con una formación académica. Académica o pagando iniciaciones o pagando cursos. No, no se adquiere la maestría. La maestría es un grado. Había un título antiguamente que le llamaban maestro industrial, pues porque le daban el conocimiento para hacer todo. Pero esa persona que tenía el título de maestro industrial, que ya no existe en España, pues luego tenía que adquirir la maestría en su área. Tenía solo el título. Y bueno, y hay tantas otras cosas como Reiki, por ejemplo, o se venden iniciaciones también del Buda de la medicina o cosas así, pues que van bien para coger dinero, pero eso no te va a dar la maestría. La maestría es un grado y eso lo vas a adquirir tú.
por tu práctica, por tu dedicación, por tu conocimiento adquirido, real, invisible. Sí, hombre, va a tener su manifestación, pero va por dentro. No es algo que se pueda ver con los ojos de carne y hueso. Se ven sus manifestaciones, las capacidades de un maestro o de alguien que ha adquirido la maestría en esta o en aquella área. Pues a nivel espiritual sucede lo mismo. La maestría es algo que tenemos que adquirir nosotros desde dentro. Y tiene que haber el impulso de la mónada divina. Las personas que estáis viendo esta conferencia, no creo que sea por casualidad. Seguramente todos los que estéis viendo ahora mismo esta conferencia, bien sea en directo o en diferido, es porque seguramente vuestra mónada os está llamando hacia esa maestría. Tiene toda la pinta. No lo sé a ciencia cierta, pero tiene toda la pinta. Bueno, en ese proceso pues pasan muchas cosas. En ese proceso de cuando la mónada nos impulsa, porque hay otros casos que la mónada no nos impulsa hacia la maestría. Las mónadas que no son impulsadas hacia la maestría, simplemente tales mónadas solo se dedican a la disolución del ego. No fabrican los cuerpos existenciales ni superiores del ser, no fabrican el cuerpo, no fabrican alma, simplemente se dedican a disolver la esencia, a disolver el ego, a liberar la esencia, pero a sacarla fuera de la rueda de samsara. Esa rueda que hemos visto antes, simplemente no crean los vehículos superiores, no crean un cuerpo. Como hemos dicho en otras ocasiones, esos vehículos superiores se crean con los hidrógenos. Los hidrógenos 12, los hidrógenos 6, los hidrógenos 3, que vienen del plano físico. ¿Y cómo hacemos que esos hidrógenos vayan, que no es se le llaman hidrógenos porque se supone que es la sustancia, la materia, el elemento más fino que tenemos, y por eso se le llama hidrógeno, porque el hidrógeno es de la tabla periódica es el que pesa menos, pero no son el hidrógeno de la física y la química que nos enseñan, no es el elemento 1 de la tabla periódica. Se habla de hidrógeno como el elemento menos pesado. Como cuando hablamos de átomos, los átomos del Padre, pues átomo significa no divisible. Entonces hablamos de partículas no divisibles. Que luego se ha visto que había cosas más pequeñas, como los quarks y todo esto. Pero bueno, la palabra átomo significa no divisible. Y la palabra hidrógeno también significa el más ligero de todos los elementos. Pues el más ligero de todos los elementos va cambiando de octava, va cambiando de plano, va cambiando de dimensión, va cambiando de cosmos. Pum, pum, pum. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, ahí es a través de las transmutaciones. Y para construir los cuerpos existenciales, para poder tener un cuerpo causal solar, para poder tener un cuerpo astral solar, porque lo tenemos pero es lunar, hasta que no desarrollamos la capacidad de salir en astral a voluntad propia, no podemos decir que tenemos un cuerpo astral solar. Muchas personas tienen el cuerpo astral ya solarizado, ya creado, tiene esos cuerpos superiores, hablamos de cuerpos energéticos, hablamos de cuerpo astral, hablamos de cuerpo etérico, hablamos de cuerpo mental, de cuerpo causal, de cuerpo búdico, de cuerpo átmico. La semana pasada hablamos un poco de los cuerpos, pero solarizados. Hay gente que en otras encarnaciones, que en otras existencias, en otras vidas, ya los hizo. Ya hizo eso. Y entonces simplemente los tiene que actualizar. Los tiene que despertar la conciencia y los tiene que actualizar. Otros pues los tenemos que crear. ¿Vale? Siempre hay varias posibilidades de todo.
Estas cosas que os explicamos son esquemas básicos, pero las posibilidades son muchas. Son tantas en realidad que se nos escapan a nuestra conciencia. Entonces nosotros queremos empezar a ver, empezar a poder manejar todo eso para poder ir profundizando más y adquiriendo esa maestría. Las mónadas que no les impulsan, pues simplemente disuelven el ego, se liberan de la rueda del samsara y entonces ya no renacen una y otra vez de forma mecánica, sufriendo y pasando penurias, diciendo ¿qué hago aquí yo haciendo esto? Otra vez me veo en esta situación mecánica. Y entonces esas esencias cuando salen ya pueden elegir cuándo vuelven. Hay un ejemplo de una de estas personas, un sujeto X, no sabemos el nombre, o bueno, no se da el nombre, que vivía en la época de los faraones en Egipto. Y pues consiguió, se propuso liberarse y lo consiguió. Y punto. Y retirarse de la rueda del samsara, del escenario cósmico, de las encarnaciones, sin adquirir maestría ninguna. ¿Y qué pasó? Pues que cuando vivió se dedicó a disolver el ego y cuando no, si no consiguió la iluminación, sin crear los cuerpos solares, por lo menos avanzó en la erradicación de mucho de esos elementos que constituyen el ego, de esos defectos psicológicos. Entonces, cuando murió, cuando dejó el cuerpo, pues fue sometido a diferentes pruebas. Habréis escuchado gente que habla de los arcontes, del destino. Habréis escuchado gente por ahí en internet que habla de que cuando el alma sale es sometida a diferentes pruebas, que pasa por el bardo, que revive las cosas, ¿no? De esto hemos hablado también. Bueno, pues este sujeto fue sometido a pruebas terribles. Primero, pues el huracán este de la ley, después de muerto, vemos un huracán que tiene que ver con la ley cósmica. Y entonces, pues él estuvo tranquilo, no le hizo estremecerse de terror. Y las tempestades internas de sus emociones y a las que se le sometía en este estado entre vidas, cuando ya el alma, la esencia, ha dejado el cuerpo físico o está dejándolo en ese proceso de desprendimiento que hablamos en anteriores conferencias, pues esas tempestades a las que era sometida tampoco le hicieron buscar refugio. Si hubiera buscado refugio, habría aparecido en un útero, habría vuelto a encarnar. ¿Entendéis? Ese túnel de la luz, muchas veces, ese túnel, si sigues el túnel, algunos de ellos dicen, sigue el túnel, sigue la luz. Pum, apareces en un útero, estás dentro de tu mamá, tu nueva mamá, ya has vuelto a encarnar de forma mecánica, inconsciente. Bueno, le pasaron más cosas. Venían magos negros, tenebrosos, que le querían asustar, monstruos, y tampoco le hicieron buscar refugio. Porque si hubiera buscado refugio, pues habría, ay, me refugio aquí, hay una cueva, me meto, y apareces en una matriz de tu nueva mamá, cogiendo un cuerpo nuevo, humano, otra vez, físico, ¿vale? Y bueno, y también permaneció sereno. También se habla de otra prueba que fue sometido, bueno, pues que de repente vio muchas parejas copulando ya directamente y tampoco sintió ni atracción ni repulsión. Estuvo ahí sereno. Ni pena ni gloria. Y parejas copulando. Entonces, claro, pues al pasar todas esas pruebas y otras tantas más que le sometió su padre-madre interior, su mónada interior, pues salió triunfante. Y ahí ingresó en un reino nirvánico, dirían los budistas, pero sin grado, sin maestría. Él está con los dioses, pero él no es un dios. ¿Entendéis la diferencia? La realización íntima del ser de cada uno implica que haya maestría y implica crearse los cuerpos solares. Pero hay diferentes formas.
Ahí, o sea, también te puedes liberar de la rueda del samsara sin crear los cuerpos solares. Lo que pasa que no va a ser una liberación definitiva. Porque tarde o temprano tendrás que volver. Aunque bueno, si has conseguido eso de salirte de la rueda, pues no está nada mal. La mayoría de gente, bueno, solo tienes que ver la sociedad cómo funciona. Todo es mecánico, ¿no? La gente no piensa mucho. Sigue su inercia de su vida, pero no se para a decir, uff, pero si es que esto es una cárcel, ¿no? Los que tenemos a veces ese sentimiento de decir, es que la vida es una cárcel. Ahora trabajar, luego me tengo que volver a cuidar el cuerpo, asearlo, darle de comer, ponerlo en una casa, en un refugio que no realmente se me deteriore, que las tempestades, que las inclemencias del tiempo no me dañen la salud, del frío. Ahora alguien quiere robarme, cuidado, que no me coman las fieras. Entonces todo eso tiene que tener un porqué, tiene que tener un sentido. Hay gente que no, que simplemente vive la vida pues por vivirla, por gozar, por disfrutar de los pequeños placeres del cuerpo. Pero para los que esos placeres no saben a poco, pues tenemos este otro impulso de adquirir la maestría. Aunque las otras mónadas también tienen el impulso de disolver el ego. Un dato que os quiero comentar sobre esto, que si, bueno, esto que hemos visto antes de la rueda del samsara, a ver si encuentro aquí la imagen de la rueda del samsara. Esta es una vuelta. Esto que os he explicado es una vuelta de la rueda del samsara, ¿vale? Y son, bueno, no sabemos cuántas vidas animales, no sabemos cuántas vidas vegetales, no sabemos cuántas vidas minerales, y sabemos que más o menos 108 vidas humanas. Eso es una vuelta. Pues imaginaros que el máximo que una mónada, el máximo de vueltas que puede dar manifestándose la mónada, esa esencia puede dar 3.000 vueltas. Imaginaros 3.000 vueltas de no sabemos cuántas vidas minerales ascendentes, no sabemos cuántas vidas, tal vez miles, no tenemos ni idea de cuántas, eso no se sabe, nadie ha conseguido investigar el número de vidas minerales, ni el número de vidas vegetales, ni el número de vidas animales. Sí sabemos que más o menos 108 vidas humanas. Luego, no disolví el ego, venga para abajo, campeón, que no has disuelto el ego. No sabemos cuántas miles de vidas animales, no sabemos cuántas miles de vidas vegetales, no sabemos cuántas miles de vidas minerales y llegamos al infierno. Se vuelve a disolver todo el ego, la esencia queda limpia y vuelve a subir. Imaginaros eso 3.000 veces. Es una locura. Es una locura. Realmente los que seguimos este camino es chocante y es curioso. Pero hacemos estas prácticas también a veces un poco ascéticas, hacemos ciertos sacrificios, hacemos ciertos esfuerzos, ciertos trabajos conscientes y voluntarios, porque solo puede ser voluntario esto, porque no podemos sufrir todo eso. Como percibimos que es una cárcel, nosotros no podemos sufrir 3.000 vueltas. ¡Ay! No conseguí disolver el ego otra vez. Vaya. ¡Ay! ¿Ahora qué hago? No. Nosotros sentimos el impulso de salir de esto, de salir de esa rueda. Lo de la reencarnación, aquí en Occidente, mucha gente lo pinta así como muy bonito, pero en realidad es una maldición en Oriente. De eso hablaremos en otro tema más adelante. Y aquí se pinta como, bueno, no pasa nada, vuelvo a reencarnar. No, no, amigo. No es agradable. Se sufre al nacer, se sufre al morir, se sufre en la enfermedad. Eso es lo que descubrió Buda.
Entonces hay formas de aliviar, de evitar ese sufrimiento. No hay atajos, eso sí que también lo he descubierto. No hay atajos. Sí que, bueno, podemos usar el verbo mágico. Esto que contaba Abel, estábamos hablando al principio, de esta gente que ha hecho este trámite legal, de crear ha creado una república errante y se la han reconocido legalmente, pero claro, eso es un hechizo, eso es como un uso del verbo mágico. Lo del verbo mágico además es nuestro poder creador, que también viene de la mónada, es muy visible, por ejemplo, en los ámbitos legales, en los juicios. Una palabra te puede liberar o te puede meter en la cárcel. Eso es muy visible. Una palabra puede sanar o puede enfermar. Ese poder se nos pasa mucho por alto. Creemos que todo es cuestión de bioquímica, de sustancias, de microorganismos, pero se nos olvida el poder de la palabra. Y como veis en la televisión, pues no se usa demasiado bien ese poder. Se usa bastante de forma negativa, de forma incorrecta, podríamos decir. O se usa bastante para generar odio. Se está usando en la televisión para generar odio. Esas personas están cometiendo delitos tipificados de incitación al odio. No pasa nada, no se les juzga por ello, al revés, se les paga. Entonces, bueno, vivimos en un sitio que el que está en el poder, que no sabemos muy bien quién es, manda. Y entonces, pues él tuerce las cosas. Sí, de repente tiene que hacer algo que sea un poco justo, porque si no, si aprieta demasiado, si nos aprieta demasiado, pues entonces... Y siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Siempre la ley superior lava la ley inferior. Por eso a ese principio nos acogemos nosotros. Nosotros queremos ganarnos por nuestro esfuerzo y por el favor divino también, el derecho a esa ley superior. Y eso hace que estemos exentos de leyes inferiores. Eso es parte de lo que nosotros buscamos o queremos en este camino, porque uno tiene que esforzarse, pero también, como se dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Uno tiene que esforzarse, pero también tiene que escuchar a esa mónada. Si la mónada no quiere, nosotros no nos realizamos. Nuestra mónada tiene que querer. También, si estáis aquí en esta conferencia, es porque vuestra mónada tiene toda la pinta que quiere. Luego, otra cosa es que no podamos, que muchos anhelan, muchos anhelamos la autorrealización íntima, pero pues igual no lo logramos, no somos suficientemente perseverantes o no tenemos la suficiente capacidad de comprensión como para permanecer firmes en ese filo de la navaja de autorrealizarnos, de escuchar, de hacer lo que nos dice esa mónada. Eso ya es harina de otro costal, conseguirlo es otra cosa. Pero si tenemos el impulso de la mónada, tarde o temprano lo conseguiremos. Y si nosotros nos lo proponemos y colaboramos con esa mónada, porque claro, la parte divina tiene libertad, pero es que la parte humana también tiene libertad. Es que se tienen que poner de acuerdo la parte divina y la parte humana. Si no se ponen de acuerdo las dos partes, no sucede la autorrealización, porque tiene que ser en todos los planos, hasta en el físico. Eso es muy curioso, muy curioso. A mí me llama mucho la atención. Mucho la atención. Entonces, hemos hablado el ejemplo de esta persona que su mónada no buscaba la autorrealización y simplemente él disolvió el ego y se liberó. Pero luego estamos las que tenemos una mónada que sí que nos insta, que nos impulsa a la autorrealización del ser. Bueno, pues los que tenemos ese impulso tenemos que comprender y tenemos que
profundizar en todas estas enseñanzas gnósticas que existen en todas las tradiciones y en todas las culturas. Si algo no se puede monopolizar es la gnosis. Hay instituciones, hay asociaciones, nosotros aquí tenemos nuestra asociación, yo tengo amigos en muchas otras asociaciones que se dicen gnósticas, pero incluso fuera de los que se dicen gnósticos, también está la gnosis. ¿Me explico? La gnosis es algo que no es monopolizable. Nadie se la puede atribuir y decir, no, yo os digo lo que es la gnosis. No. La gnosis es algo universal y que está en toda creación. Nosotros simplemente la estudiamos, tratamos de comprenderla y de hacernos conocedores, que significa hacernos gnósticos. Gnóstico podría ser el que tiene el conocimiento directo. Esa es nuestra aspiración, a tener el conocimiento directo, a adquirir esa maestría. Pero, como se suele decir, ancha es Castilla. Cada uno tiene que escuchar lo que le dice su mónada, lo que le dice su real ser, y tratar por todos los medios de hacerlo. Entenderlo y hacerlo. Son varios procesos. Comprobarlo también es otro proceso. Y para ello necesitamos lo que llamamos la creación de los cuerpos solares. Y ahí es donde interviene la energía sexual. Y ahí es donde interviene la alquimia, la magia sexual. De eso también hablaremos más adelante, en breve. Profundizaremos un poco en qué es y en qué no es. En qué nos va a hacer conseguir los cuerpos solares y nos puede acelerar el proceso de disolución del ego, y en qué no es magia sexual blanca o positiva, y lo que va a hacer es convertirnos en diablos. ¿Vale? Eso hay que saberlo, porque es parte del conocimiento. Uno tiene que saber los beneficios y los peligros de todo lo que emprende y de todo lo que hace. Muy bien, pues si quieres añadir algo más, Delia y Paco. Vale, pues sí, voy a decir algo, ya que estoy. A ver, que me ponga esto así que no se me saca. Bueno, pues lo has explicado muy bien, Gabriel. La verdad que yo me habría enrollado más. Pero bueno, sí, la parte divina. La mónada es la parte divina, la parte más alta. Y bueno, yo ofrecería aquí unas cifras, ¿no? Ya que lo has introducido tú también. Pues por ejemplo, si alguien de los que nos está oyendo se está planteando seguir el camino gnóstico en serio, pues en cifras el camino gnóstico le supone unos 15 años para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, si es que sabe trabajar correctamente. Yo llevo muchos más de esos 15 años y no los he fabricado. Quiere decir que cuesta mucho aprender a trabajar correctamente. Primero uno se cae constantemente y luego ya, pues, cuando consigue ciertas regeneraciones, cuando ya es solvente y se lo puede plantear. Cuando uno ya llega a ese nivel que es solvente, dice, 30 años, puedo hacer el trabajo. Unos 15 para fabricar los cuerpos, unos 30 para destruir el promedio de 10.000 agregados psíquicos que tiene cada persona. Bueno, aquí saliéndome un poco del tema, pero espero que lo pilléis porque es solo un inciso. Como hay una ley que organiza la creación, que es la ley del 7, pues todo es séptuple en su constitución. Entonces, en el causal, que es donde empieza a existir el ego, tú solo tienes 7 yoes causa, que son los famosos 7 pecados capitales. Pero cuando bajas al mental ya tienes 49, los famosos 49 niveles del subconsciente. Cuando bajas al astral, multiplicas esos 49 por 7. Cuando bajas al etérico, multiplicas otra vez por 7. Y aquí en el físico, otra vez por 7. 16.000, no sé qué, sale la cuenta. Pero bueno, muchos de esos agregados, muy peligrosos, por cierto, no son nada frecuentes en las personas normales,
son habitantes, dijéramos, muy suburbiales de nuestro país psicológico, y la Madre Divina los va desintegrando y tú ni te enteras. Pero así en promedio, que tú tengas que hacer conciencia de ellos, unos 10.000. Unos 10.000 agregados, 30 años de trabajo, 15 de trabajo sexual intenso para fabricar los cuerpos, otros 15 también de trabajo sexual para destruir el ego. Es un resumen avanzado, lo saco del maestro Samael, y es un resumen que él les dio a sus discípulos de tercera cámara. Como muy Bueno, avanzado. esto es muy avanzado realmente, ¿eh? Esto es muy avanzado. Pero bueno, las cartas sobre la mesa, para el que lo quiera saber. ¿Cuánto me costaría a mí hacerme maestro? Pues trabajando bien, suponiendo que tienes asimilados los datos de la regeneración y sabes perfectamente todas las enseñanzas, todo esto que tú explicas en las conferencias, hasta el ulterrimum, hasta la última cosa que sabemos a ciencia cierta sobre el camino, pues eso son las cifras. 10.000 agregados, 30 años, 15 años para los cuerpos, más o menos. Sí, pero bien, hay que decir una cosa, ¿no? Bajando otra vez a la tierra, ¿no? Al nivel de los degenerados que somos, que estamos a punto de descender a la involución sumergida, que estamos en involución ya de hecho. Pues hay que decir que la vida de una persona cambia cuando se enfrenta al problema de considerar las enseñanzas gnósticas y ver la vida desde los postulados gnósticos. La vida cambia. Primero hay mucha más filosofía porque existe ese planteamiento que tú has hecho del ser, de que efectivamente el ser es libre en el fondo y hace lo que él quiere. Existe una cierta conciencia en la persona conforme va despertando de que todos los que estamos aquí y no le podemos dar de lado tan fácilmente a esto es porque somos trabajadores de la gran obra. El ser nos quiere haciendo la gran obra, que es una obra grande y que cada uno lo va a hacer a su manera, como dices tú. Aunque sepamos todos el camino, aunque estuviéramos todos 100% de acuerdo, por ejemplo, en que lo que dijo Samael lo dijo el Cristo de la era y que eso es tal cual la enseñanza, pues estaríamos haciéndolo a nuestra manera. Aprovecho ya que estamos en la conferencia, voy a contaros algo. Si os conectáis a la página de Gnosis 2002, acabo de subir una edición nueva del Quinto Evangelio. El Quinto Evangelio es la recopilación básicamente de todo lo que dijo Samael, lo que quedó grabado del maestro Samael. Son conferencias como esta, pero dadas por él. Ahí, entre otras, está esta que acabo de soltar. Y la novedad es que está por orden cronológico. Todo lo que dijo por orden cronológico. Y todos los audios disponibles y os los podéis bajar. Y el que se moleste en estudiar eso, aparte de escuchar a Gabriel, que por cierto, mis felicitaciones porque cada vez lo haces mejor. Me ha gustado mucho tu conferencia. Bueno, no me hagas la pelota que entonces me dan más trabajo. No, escúchame. A mí yo antes te oía y decía, madre mía, el Gabriel menudos gnósticos va a sacar. Pero no, ya veo la luz al final del túnel contigo. Y bueno, pues que os planteéis, los que escucháis, aunque penséis que estáis empezando en esto, o si pensáis que estáis muy avanzados y que esto lo tenéis superado, me da igual. Escuchando al maestro Samael directamente, y además por el orden en el que habló, cronológicamente, aprendería Gnosis directamente del maestro. Y eso es muy importante. O sea, de lo que ha dicho Gabriel se pueden sacar muchas cosas, muchas reflexiones. A lo mejor de lo poco que estoy diciendo yo también. Pero... Oye, ¿qué ha pasado? ¿Se me cerra aquí el vídeo? ¿Cómo está esto? Que le apachurro aquí y no me sale el vídeo. ¿Me oís? ¿Todo bien? Sí, te oímos, pero la cámara tienes que activarla. Pues no sé qué tengo que hacer. Ahí le estoy dando y no... A ver. Ahí le doy y no me... Le apachurro, como dicen en México, y ahí no se ve nada. Pero bueno. Yo no te lo puedo activar. Bueno, da igual. No. Vale la pena que os pongáis a estudiar por vuestra cuenta, igual que seguir nuestras clases, pero que sepáis que tenéis la posibilidad también de estudiar por vuestra cuenta directamente al maestro. No es un cualquiera el maestro, no es un mindungui, no es una persona como nosotros el maestro, ni mucho menos. Es una persona con un rodaje ya muy grande
en este camino y al final os daríais cuenta, como yo me he dado cuenta, como muchas personas, que es un maestro de verdad, que en esto del esoterismo hay mucho charlatán, hay muchos que hablan lo que otros dijeron. Nosotros aquí ahora estamos hablando de lo que otros dijeron, aunque yo sé que Gabriel pues tira también mucho de su propia experiencia. Yo también lo intento hacer, pero de todas maneras dependemos de lo que otros nos dijeron. Pero claro, ¿a qué otro tienes que hacer caso? Porque ahí está el detalle, ¿no? Como diría Cantinflas. Hay que hacer caso de uno que sea un maestro de verdad. Y maestros de verdad no abundan. El tener un maestro de verdad es haber tenido muchísima suerte. Bueno, ya ahí lo dejaría. No quiero cansar más a la gente. ¿Qué te parece? Pues está muy bien. Está muy bien aquí la apreciación de Paco. Es un detalle. Pues no me podéis ver porque como no sé encender la cámara, es que yo soy más de PC. Esto de los Mac lo veo más para los